Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos quién era Jack McGurn. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. Es gratis. Jack Machine Gun Jack McGurn fue un boxeador siciliano-estadounidense, mafioso y finalmente un hombre hecho que se desempeñó como caporégimen en la outfit de Al Capone. McGurn, nacido como Vincenzo Antonio Ghibaldi, nació en julio de 1902 en Licata, Sicilia, y era el hijo mayor de Tommaso y Giuseppina Ghibaldi. 4 años más tarde, él y su madre emigraron para reunirse con su padre en los Estados Unidos de América, llegando a Ellis Island el 24 de noviembre de 1906. McGurn creció en Red Hook, Brooklyn, donde fue a la escuela pública. Cuando tenía 14 años, se mudó a Chicago donde posteriormente, ya en su adolescencia, haría carrera en el boxeo bajo el nombre de Battling Jack McGurn, ya que los boxeadores con nombres irlandeses solían obtener las mejores reservas para pelear. La familia vivía cerca de la calle Taylor, en el barrio Little Italy de Chicago, pero después de la muerte de Tommaso, la madre de McGurn se casaría con el tendero Angelo de Mori. En esa época, la pandilla Jenna, que en ese momento gobernaba la pequeña Italia de Chicago, exigía dinero a los habitantes y empresas de la zona para ayudar a pagar la defensa legal de la pandilla. El entonces padrastro de McGurn, Angelo de Mori, se negó o no pudo pagar y, en consecuencia, fue asesinado por gángsteres de Jenna en 1923. Unos años más tarde, en febrero de 1926, McGurn vengó su muerte persiguiendo y matando a los 3 hombres responsables en el transcurso de 8 días. Después de este alboroto, McGurn ingresó durante un breve tiempo en la pandilla Northside Gang, antes de terminar en la banda de Capone 2 meses más tarde. Jack McGurn rápidamente se convertiría en uno de los sicarios más prolíficos y exitosos de la outfit de Al. Estuvo con Capone el 27 de abril de 1926, cuando mataron a tiros a los gángsteres de Westside O'Donnell, James G. Doherty y Thomas Red Duffy. En este ataque, también murió el fiscal estatal adjunto William H. McSwiggan, quien no sabían que viajaba en el automóvil con los gángsteres. Las balas recuperadas de la escena del crimen se compararon posteriormente con una Tommy Gun utilizada por McGurn. Tommy Gun era el apelativo cariñoso de su ametralladora Thompson. Uno de los éxitos más destacados de McGurn fue el asesinato del líder de la banda de Northside Gang, Earl Jaime Weiss, el 11 de octubre de 1926. Se dice que McGurn usó a Tommy Gun cuando disparó al líder de la pandilla desde una ventana abierta al otro lado de la calle de la Catedral del Santo Nombre. En el verano de 1927, el mafioso Joe Elio intentaría hacerse cargo de la Unión Siciliana. Para ello, ofreció recompensas de $25,000 por las cabezas de Al Capone y Tony Lombardo, lo que atrajo a multitud de asesinos de fuera de la ciudad. Entre mayo y septiembre de 1927, Jack McGurn acabó con la vida de al menos 4 posibles sicarios que habían venido a Chicago para matar a su jefe. El 7 de marzo de 1928, McGurn fue herido a tiros por los hermanos Gosenberg en el Hotel McCormick entre Ontario y Rush Street, desde donde había estado liderando una trama local del negocio de la cerveza. El 17 de abril, McGurn volvió a ser tiroteado, esta vez por los miembros de la Northside Gang, James Clark y Billy Tavern, en la esquina de Morgan y Harrison, y esta vez McGurn tomaría represalias localizando y eliminando a Billy Tavern. Unas semanas después, Jack McGurn era copropietario de un club de jazz clandestino, un lugar que todavía existe hoy en día, el infame Green Mill, en 4802 North Broadway, en medio del territorio de la pandilla rival Bugs Moran. En noviembre de 1927, el manager Danny Cohen le dio el encargo a McGurn de persuadir al comediante y cantante Joe E. Lewis de no trasladar su acto al sur, al New Brindisbos Café, en North Clark Street y West Diversey Parkway. Al ser intimidado, Lewis se negó y, como represalia, McGurn le cortó la garganta, cortándole una parte de la lengua y dándolo por muerto. Milagrosamente, Lewis finalmente se recuperaría de sus heridas y reanudó su carrera, aunque su voz nunca recuperaría ese sonido exuberante anterior a la agresión. El nombre de Jack McGurn siempre ha estado asociado con la planificación de la masacre del Día de San Valentín en 1929, aunque su colaboración a día de hoy todavía no ha sido probada. Aunque la policía acusó a McGurn en el caso, nunca fue llevado a juicio en gran parte debido a su coartada rubia, la que era su novia y luego esposa, Louise Rolfe, quien afirmó que el día del crimen pasaron todo el día juntos. En abril de 1930, cuando Frank G. Luce, presidente de la Comisión contra el Crimen de Chicago, compiló su lista de enemigos públicos de las 28 personas principales a las que consideraba corruptas de Chicago, el nombre de Jack McGurn ocupaba el cuarto lugar de una lista que se publicó a nivel nacional. Esta notoriedad hizo que la outfit de Capone lo rechazara. Jack McGurn
que tenía una gran coordinación ojo-mano. Posteriormente intentó una carrera como golfista profesional. McGurn era un socio silencioso en el campo de golf Evergreen, en 91 Street y Webster Avenue, un conocido lugar de reunión de la mafia, donde a menudo se le podía encontrar jugando, practicando, dando lecciones o bebiendo y jugando las cartas en la casa club. Se sabía que Dan Lilly había sido su caddy una vez, y una vez afirmó que Jack mantenía la Tommy Gun en su bolsa de golf en todo momento. Documentos del FBI, publicados en diciembre de 1999, revelaron que el cantante Bing Crosby, que jugaba al golf con frecuencia en Chicago, era uno de los compañeros de golf de McGurn. El 25 de agosto de 1933, comenzó el campeonato de golf Webster Open en Olympia Fields Country Club, en el suburbio del extremo sur de Olympia Fields. Jack McGurn, un golfista razonablemente hábil y con una vestimenta llamativa, participó en la competencia como Vincent Gevardi, una versión de su nombre real. En la primera ronda, McGurn logró un 83, 13 sobre par, en el campo número 4. A la mañana siguiente, un detective jefe de la policía de Chicago observó el nombre de Vincent Gevardi en la hoja de emparejamiento del día y envió a 2 sargentos para arrestarlo. Antes de continuar, si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Sigamos. Conscientes del temperamento truculento de McGurn, informó el Chicago Tribune. Los sargentos solicitaron la ayuda del teniente Frank McGillen y 5 policías de la estación de Homewood, de la policía de carreteras del condado. McGurn jugó mucho mejor el segundo día. El grupo de oficiales corpulentos abordó a McGurn en el séptimo green y le dijo que estaba bajo arresto bajo una orden emitida el día anterior bajo la ley de reputación criminal. En ese momento, lo acompañaba su esposa, la ostentosa Louise Roffey. Con un vestido blanco fino y ajustado y luciendo un anillo de diamantes de 3 quilates, se acercó a los policías y les espetó. ¿De quién fue esta brillante idea? McGurn pidió cortésmente terminar su ronda. Divertidos, los oficiales vestidos de civil aceptaron y pasaron a formar parte de su galería, aunque la presencia policial comenzó a poner nervioso a McGurn y su juego de repente se puso feo. Jack llegó con 86, 16 sobre par, para un total de 169 en 36 hoyos, 14 golpes por encima del corte. El 15 de febrero de 1936, menos de 3 años después, McGurn, para entonces empobrecido y expulsado definitivamente de la outfit, fue asesinado por 3 hombres con pistolas, un día después del séptimo aniversario de la masacre del día de San Valentín. Estaba jugando los bolos en la bolera Avenue Recreation Bowling Alley del segundo piso, en 805 en Milwaukee Avenue, en Chicago. Los asesinos de McGurn dejaron junto a su cuerpo una tarjeta de San Valentín con un poema profético. Has perdido tu trabajo, has perdido tu dinero, tus joyas, coches y hermosas casas. Pero las cosas aún podrían ser peores, ¿sabes? Al menos, no has perdido tus pantalones. Inmediatamente después del asesinato de McGurn, su medio hermano, Anthony DeMori, dijo muy enojado: conozco los tipos que mataron a Jack y voy a atraparlos. Sin embargo, unas 2 semanas después, el 2 de marzo de 1936, DeMori sería asesinado a tiros por 3 hombres enmascarados dentro de una sala de billar de Chicago. Posteriormente, el Departamento de Policía de Chicago vincularía el asesinato con el de McGurn. Al día de hoy, la identidad de los asesinos de McGurn sigue siendo desconocida, pero las investigaciones y especulaciones de los criminólogos sugieren 3 teorías posibles. Número 1. La venganza del ex jefe de la mafia irlandesa, George Bugs Moran, a quien McGurn había intentado matar casi 7 años antes. Número 2. Un asesinato por encargo ordenado por la Chicago Outfit, bajo el mando de Frank Nitti, porque McGurn, un alcohólico y fanfarrón, se había convertido en un lastre debido a su amplio conocimiento interno de la mafia estadounidense. Número 3. Venganza de James Gosenberg, el hermano de Frank y Peter Gosenberg, ambos asesinados durante la masacre del día de San Valentín. El cuerpo sin vida de Jack McGurn sería enterrado en el cementerio Mount Carmel en Hillside, Illinois. Tenía 33 años. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.